Hola Patricio, bueno, espero que estén muy bien. Un saludo para todos los colegas de todo el país que están viendo. Es un gusto. Ayer hablé con una radio de Allen, ahí en Río Negro también, muy lindo. Y bueno, ahí tengo la posibilidad de hablar con ustedes en Puerto Madryn. Así que una muy linda experiencia. Está bueno, está bueno. Ahí te escucho mejor. Yo no sé si por ahí es por el tema del Wi-Fi y la hora, por ahí hay veces que hay que pasarse a datos, por ahí eh, con eso por ahí mejora un poco la transmisión. Che, Juan, para cómo vamos a arrancar. Tuvimos un poco de delay en el comienzo, pero bueno, vamos a arrancar con todo. Eh, bueno, mucha de la gente que está acá y que nos está escuchando te conoce, conoce y sabe más o menos a qué es a lo que te dedicas. Quizás la difusión o la masividad dentro de lo que es el país o a nivel federal y la red que has armado permite que mucha gente te conozca. Pero bueno, para nosotros es un honor tenerte cerrando lo que sería el módulo 11 de salud y discapacidad, y para no darle más prolegómenos, lo que vamos a hacer es presentarte cortito, ¿sí? Vamos a decir que Juan Antonio Sea no solamente es doctor en Derecho, sino que es antropólogo, licenciado en Antropología y profesor en la materia, ¿sí? Es profesor adjunto regular de la práctica profesional de Derecho de Familia y Sucesiones, titular interino de Didáctica Especial del Derecho del Profesorado en Ciencias Jurídicas, y sobre todo, creo lo más importante, es director de la carrera de especialización en discapacidad y derechos, eso lo voy a decir yo. Este, y bueno, es el profesor, podemos decir, como en la casa de papel, es el profesor. Bueno, Juan, eh, para arrancar, me gustaría saber cómo fue que empezó esta experiencia dentro del ámbito de discapacidad. Vos ya estabas en la UBA, ¿cómo arrancó eso? Bueno, es una pregunta que yo siempre la contesto desde el lado de cómo empezó mi interés por el tema de discapacidad o mi vinculación, pero una cosa es cómo empezó mi vinculación con el tema de discapacidad y otra es distinta cómo empezó mi interés por la materia. La, la primera parte la cuento siempre en todos los cursos y posiblemente más de uno de los que esté aquí en alguna clase la he escuchado porque también está escrito. Fue en el año 2003 cuando participé como director de formación docente, en esa época era subdirector yo, en una adaptación para tomar exámenes a un estudiante con discapacidad eh, motriz severa, o sea, producto de una parálisis cerebral infantil. Este joven tenía, un estudiante de abogacía, tenía mucha dificultad para hablar y para escribir, entonces participé de la adaptación de la forma de tomar examen. O sea, que el estudiante, tanto el estudiante como el alumno, lo que querían era que tener igualdad de oportunidades, no quería ni que le redujeran contenidos, ni que le cambiaran la exigencia, lo único que quería era poder estudiar y poder ser evaluado como cualquier otro estudiante, adaptando la forma en la cual él se expresaba. Eso fue, pero eso es una parte, eso es lo que cuento siempre, pero en realidad mi interés por la investigación nació porque yo para esa época justo estaba en la mitad, un poquito más avanzado de la mitad de la carrera de antropología y estaba haciendo una materia que se llama metodología. Y en esta materia de metodología, estaba haciendo junta metodología o no, creo que psicología general también. Nos pedían que hiciéramos un trabajo de investigación. O sea que para mí fue la oportunidad, esa materia, fue antes de metodología. En metodología hice otra investigación distinta. En esa materia en psicología, que se cursa en la carrera de antropología social, había el examen era hacer había dos exámenes, uno primero y un segundo que era como un trabajo práctico.
y había que hacer una investigación etnográfica sobre un caso, y me pareció que ese tema, el tema de los estudiantes con discapacidad en la Universidad de Buenos Aires, daba lugar a una investigación antropológica. Entonces me fui metiendo desde la perspectiva antropológica en la cuestión de discapacidad, no tanto desde la perspectiva jurídica. Por supuesto que lo jurídico estaba vinculado, pero para mí era un tema que tenía interés teórico, básicamente, interés para mostrar cómo desde la perspectiva de la antropología se podía enfocar la discapacidad. Ese fue Sí. el inicio, y creo que un poco todavía las investigaciones, los trabajos que hago están un poco influenciados por esa perspectiva antropológica. Sí, vos sabés que cuando yo hojeaba un poco tu libro, que fue creo que cuando nosotros en 2017 comenzamos el curso, lo que sería el programa de actualización, que ahora es especialización en la UBA, vos nos comentaste tu experiencia en Montes de Oca, que fue lo que luego derivó en discapacidad intelectual y reclusión. Y realmente uno lee las primeras páginas del libro y uno observa a un antropólogo. Si bien después te pones a hablar de los derechos del paciente y demás, pero haces mucho enfoque en eso, ¿no? En esto del análisis y el estudio de una pequeña comunidad, con un enfoque estrictamente antropológico, clásico, definís vos. Y me parece muy enriquecedor esa perspectiva, porque yo con vos debato, charlo, hablo, cuestiones de derecho, pero también me parece muy, muy rico quizás para análisis de la discapacidad ese enfoque. En algo de las preguntas que seguro te voy a hacer, va a subyacer cuál es tu visión respecto de cómo los abogados nos referimos a la discapacidad. Quizás algo tenga que ver con el sesgo de las pocas herramientas que tenemos para analizarlo, para estudiarlo, o las limitaciones del lenguaje inclusive, ¿o no? ¿Te ha servido esa formación de fondo para el abordaje, ¿no? Y el estudio. ¿Te referís a la formación jurídica? No, Sí, la me sirve, lo antropológica, jurídico te sirve. para complementar. Es que yo creo que, más que para complementar, mi enfoque en discapacidad siempre fue más antropológico que jurídico. Lo jurídico, por supuesto que también me interesa y lo estudio, pero en realidad desde lo jurídico no hay mucho para decir. Lo jurídico está más o menos dicho en discapacidad. Me parece que hay una cuestión más interesante desde la perspectiva antropológica, incluyendo en esa perspectiva antropológica el estudio de cómo las leyes han servido para construir una identidad política y jurídica, de alguna manera que tenga un conjunto de leyes especiales para un grupo, y ese conjunto de leyes especiales para un grupo se ha obtenido a partir de la construcción de una identidad. Esos estudios de formación de identidad son más propios de la antropología que de los jurídicos. Cuando uno estudia como abogado, el abogado no tiene herramientas para estudiar la sociedad, para estudiar la realidad. Tiene algunas nociones de lo jurídico, pero no es un cientista social. A veces yo veo muchos abogados que tienen muchas ganas de ser sociólogos, pero la verdad es que la formación legal no te da herramientas metodológicas para creerte sociólogo. Ni antropólogo, ni lingüista, ni semiólogo, ni psicólogo. O sea, la formación legal es buenísima, y yo valoro mucho a los abogados, y soy abogado, pero no solo soy abogado, sino que me parece que es una formación riquísima, pero para otras cosas, ¿no? Para intervenir, para actuar, para entender las normas, no para entender la sociedad. Para eso hay otras disciplinas. Por ejemplo, la antropología social. Claro. Bueno, y ahí con ese enfoque que estás planteando, se entiende, quizás es inevitable estudiar el campo de la discapacidad, el campo de estudio, desde todas las perspectivas, ¿no? Y en base a lo que te escucho decir, creo que es inevitable. O sea, uno no podría hacer un abordaje de discapacidad según lo jurídico solamente, aunque a algunos abogados nos gustaría, pero bueno. Cuando uno observa tanto las jornadas nacionales que se vienen ahora el 23 y el 27, observa la composición de los paneles, los profesionales que intervienen,
O cuando uno participa, por ejemplo, los que yo participé, la especialización y el programa de actualización 2017, está ese ida y vuelta enriquecedor entre todos los que participan, ¿no? Y esa perspectiva que se da entre todos, ¿no? O sea, cómo cada uno da su opinión sobre un tema desde una perspectiva distinta y se generan esos debates y esas pujas, donde quizás hay algunos temas que generan más polémica que otra, pero más allá de esa cuestión superficial que uno observa, se hacen buenas síntesis, ¿no? ¿Cómo suma? Hay una suma, no se da necesariamente, quizás en esos cursos lo hemos logrado, pero de cómo cada uno de la perspectiva ha hecho aportes y cómo no hay otra manera de estudiar la discapacidad que de esa forma, con gente que pertenece a distintas disciplinas. ¿Algo de eso vos has querido? ¿No estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuál es tu visión sobre eso? Mira, yo creo que son dos órdenes distintos. Una cosa es el estudio de la discapacidad, que me parece que en ese estudio uno tiene que entender que hay una cuestión multidimensional, aparecen muchas dimensiones, inclusive la dimensión afectiva, la dimensión psicológica, empática, política, hay un montón de dimensiones y en un curso la mejor manera de mostrar esas dimensiones es trabajando sobre la participación de la gente. Cuando en todos los cursos siempre tomo la primera clase y me dedico mucho a tratar de producir una integración grupal muy fuerte, tuve muy buenos maestros en la UBA en ese sentido, siempre recuerdo a Enrique Mariscal, que era un gran maestro de la integración grupal, pero bueno, Abel Fleitas, y bueno, mucho más acá presente, un gran amigo que es Osvaldo Pitró, pero he tenido varios maestros que trabajaban sobre la integración grupal, eh, pero yo no lo hago solamente a efectos metodológicos, que ya de por sí sería eh, un, un, un buen insumo, una buena forma de estar juntos, sino también que lo hago con el objetivo de que se escuchen las voces de las distintas personas desde las distintas perspectivas. Porque hay gente que a su vez tiene varios sombreros puestos al mismo tiempo y en algún momento sale el sombrero profesional, hay gente que tiene estudios que habla como abogado, o a veces habla como funcionario, y a veces habla como papá o como mamá, o a veces habla como referente social, o a veces, o sea, y capaz que una persona ocupa varios lugares y en distintos momentos está hablando alguien distinto. Entonces, esa mezcla es bien interesante para un curso. Ahora, para la investigación es distinto. En la investigación corres el riesgo, si vos no discernís qué vos estás escuchando en cada momento, qué función del lenguaje se está utilizando, corres el riesgo de decir un poco y no se habla de ningún idioma. Y ese creo que es uno de los riesgos de la interdisciplina. La interdisciplina es muy importante siempre que se utilice bien. Si vos la utilizas un poco algo social, dentro de lo social no es lo mismo la sociología que la antropología, que no sé, que la lingüística, hay distintas ramas, distintas áreas y distintas metodologías, entonces el riesgo de esa mezcla en la investigación, que yo creo que sucede mucho, es lo que se llama el deslizamiento. Y el deslizamiento es, de alguna manera, es incurrir en una falacia, porque en el deslizamiento uno da por sabidos conceptos, nociones, términos, que quizá uno cree que el otro lo está comprendiendo en los términos en los cuales uno lo enuncia, pero eso no necesariamente es así. Entonces, es muy común que haya deslizamientos en el plano académico y cuando se investiga, y ahí me parece que hay que separarlo. Y claro, esto es un poco difícil de decir porque en la mayoría de las investigaciones que hay en discapacidad es bastante común que se use un poco estos términos, casi te diría coloquiales. ¿Por qué? Porque se le habla más que nada al mundo coloquial. Es un campo el de la discapacidad, el de la investigación en discapacidad,
Es un campo bien interesante, que como todo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Por un lado, el gran público consume investigación, y no solamente consume investigación, sino que las investigaciones en discapacidad como que tienen rápidamente aplicación. Lo malo, eso es lo bueno, lo malo a veces es que como uno como investigador sabe que esto llega al gran público rápidamente, se adapta demasiado a lo que el gran público está escuchando, o está pidiendo o está requiriendo. Y entonces ahí uno corre el riesgo de sucumbir ante la posibilidad de recibir aplauso, recibir adhesión, y ahí me parece que es una función del intelectual que se trastoca y se confunde, porque el investigar en discapacidad no puede ser militar en discapacidad, no son las cosas, no es lo mismo ser activista que ser investigador. Si bien este es un debate complejo y muy profundo y que tiene más de 50 años en las ciencias sociales, yo no adhiero a la posición de que el activismo, la investigación es meramente activismo, meramente militancia. Inclusive, no es mi caso, pero inclusive a los que son investigadores y también son militantes, les diría que tampoco son iguales las reglas de validación en el discurso, porque las reglas de validación del conocimiento científico son distintas a las reglas de validación del activismo, de la militancia, o vamos a decir, del campo de las luchas sociales. Hay distintas reglas de validación de ese conocimiento. Entonces, aunque uno se considerara un militante investigando, o un investigador militando, las dos cosas son perfectamente válidas, lo primero que tiene que hacer es aclararlo, por una cuestión de transparencia y de honestidad intelectual. Uno lo tiene que decir, primero. Y segundo, también tiene que tener mucho cuidado, como diría Bachelard, ¿no? Una vigilancia epistemológica, porque corre el serio riesgo de producir esos deslizamientos. Ojo, los deslizamientos se pueden producir con o sin militancia. El deslizamiento es un defecto que es como si uno dijera clásicamente las falacias. Uno puede incurrir en falacias militando desde la militancia o desde fuera de la militancia. No es que la militancia produce por sí mismas falacias. Claro. El deslizamiento sería una consecuencia o un emergente de algo anterior. Puede ser militancia, ignorancia, falta de preparación, falta de formación en metodología de la investigación, millones de cosas puede ser. Sí, o falta de enfoque sobre lo que se está escuchando, porque a veces, generalmente los que son víctimas, somos, porque a todos nos pasa, los que sufrimos, cuando uno sufre una situación de deslizamiento, no es porque no sepa, sino porque atribuye un saber a determinados términos, a determinados conceptos. Entonces, es más probable que se produzca un deslizamiento en alguien que sepa a alguien que no sepa. Por lo tanto, a veces uno tiene que desaprender algo que ya sabe, aunque sea por un momento. Es decir, bueno, yo voy a investigar tal autor, y sé que tal autor o tal grupo de, por ejemplo, cuando yo leo muchos autores que trabajan muy con la noción clásica de las Naciones Unidas, y que son como, no lo digo, por favor no lo tomen como a mal, porque me parece bien, o sea, siempre que sea honestamente y que uno lo diga transparentemente me parece bien, pero hay muchos que son como militantes de la ONU, que son como dirigentes, empleados, formales o no formales de la ONU, entonces hablan de los documentos de la Organización de Naciones Unidas como si fueran una verdad indiscutible. Cuando yo leo, uno se da cuenta enseguida, porque ya te habla de hay algunas nociones que son básicas o conceptos que son como muy reiterados, me tengo que ubicar en las premisas o en los postulados que se plantean, o en los axiomas, para ir más atrás todavía, que tienen esos autores, porque si no es como que no voy a entender nada. Si yo no me ubico en que están partiendo de la idea de que hay un modelo versus otro modelo y que hay una trayectoria y que hay una especie como de
evolución pro derechos humanos y que el mundo marcha hacia el reconocimiento. Y ahí, o sea, si yo no me ubico en esa especie como de neo-hegelianismo, basado en los derechos humanos y en el optimismo y en la esperanza que hay en esa clase de instituciones burocráticas supranacionales, bueno, no voy a entender nada. Entonces, para entender eso tengo que ubicarme ahí. Ahora, cuando yo hablo, aclaro, miren que yo no hablo desde esa idea, no soy funcionario de la ONU, ni quiero serlo, ni quiero viajar porque me pague la ONU, ni que me pague ningún gobierno. No, no, no. Hago esa salvedad, tomo esa distancia, para aclararle al que me está escuchando, por ejemplo, a las 20 personas que están escuchando ahora, quiero que sepan desde dónde estoy hablando. Y es desde un lugar muy distinto a ese optimismo ciego, a veces basado en el deseo, y está perfecto, en que las leyes van a llevar, las leyes internacionales van a transformar la realidad. Puede ser que sí, puede ser que no, pero no tengo un optimismo a priori. Sí, quienes te conocemos sabemos que buscas el rigor científico, que no necesariamente implica ser ni optimista ni pesimista, digamos. Tiene que ver con darle un rigor a las ideas, o a lo que se escribe o a lo que se piensa, ¿sí? Que debe estar alejado quizás de ciertas perspectivas que tienen más que ver con hablar para la tribuna, ¿sí? Que trabajar los conceptos como corresponde. Y en relación a eso te llevo a algo que uno te ha escuchado hablar en varias charlas, el tema del discurso mítico y el histórico, y creo que tiene una cierta relación, algo deslizaste recién respecto de las palabras, del no entender los procesos, a un emergente de tu tesis doctoral, Juan, donde trabajás el tema del impacto de la convención, ¿sí? Em, te linkeo esas dos cosas. Vos después corregime si las linkeé mal. El discurso mítico y el histórico, y algo de lo que no, de lo que vos traes a través de tu tesis, y bueno, y del libro que todos tenemos de impacto de la convención. Bueno, yo creo que ese es un poco, si hay algo que puedo decir que es novedoso en lo que incorporo, los estudios sobre identidad en materia de discapacidad. ¿Qué significa incorporar los estudios en materia de identidad? Que tomo a la noción de las categorías de las construcciones identitarias, las tomo de un autor, un antropólogo que llamaba Anderson, que hablaba de las identidades y la comunidad imaginaria, cómo uno va imaginando comunidades y va creando comunidades y va creando grupos étnicos, nacionales, o grupos específicos como las personas con discapacidad. Y en esa construcción identitaria se requieren relatos. Y uno hace un relato mítico. Un relato mítico también tiene, las religiones tienen un relato mítico, las naciones tienen un relato mítico, los clubes de fútbol tienen un relato mítico, cualquier identidad necesita de decir, nosotros venimos de tal lado, venimos de tal otro, logramos esto, vamos hacia allá, nuestro destino manifiesto está en tal lado. Y uno lo construye eso, ¿por qué? Porque los grupos no son naturales por sí mismos, son construcciones culturales que se van armando, y para armarse necesitan de ese relato mítico. No, por favor, nadie lo tome como que es despectivo, al contrario, hay un libro muy lindo argentino, si quieren leer, un autor que sigue esa línea argentina, es un historiador que se llama Nicolás Jungwey, que tiene un libro que se llama La invención de la Argentina, y donde también plantea algo parecido. Lo mío es más antropológico, pero en las nacionalidades también. Hay un autor que se llama Gellner, con un libro que habla sobre esto, que se llama Naciones y Nacionalismos, y de hecho el propio Eric Hobsbawm trabaja, si bien él es historiador, trabaja con estas categorías también de construcción simbólica. Entonces no es que lo mítico es contrario o inconsecuente o incompatible con la historia. No son dos cosas distintas. Lo que yo digo, lo que sí planteo es que lo que no debería confundirse es el relato mítico de la discapacidad con hechos históricos que uno puede decir, esta es la historia de la humanidad, porque lo que
y a veces... Juan, viste que vos mencionaste recién dos autores. Bueno, de hecho, un libro masivo escrito por Yuval Harari, que está tan de moda ahora, bueno, él habla de la necesidad de construir mitos como emergentes culturales eh, dentro de lo que es la evolución de la sociedad. Viste que él explica de por qué ese simio pasó a ser el que maneja el mundo. Bueno, él dice que se necesitaba la construcción de mitos para crear esas redes de comunicación y poder construir en definitiva lo que, pero digamos, es un concepto claro, digamos, la necesidad del mito como emergente social e histórico. No tiene nada de malo, digamos. Claro, eso también lo dice Levi-Strauss en Antropología Estructural, pero No. que tiene 70 años ya de publicado, pero eh, no es nada nuevo eso. Lo que yo estoy incorporando es la perspectiva antropológica para la construcción de identidades. ¿Por qué? Porque la perspectiva antropológica que está más cruzada y más inquistada, y está muy bien en el discurso de la discapacidad, tiene que ver con la crítica a lo que se llama el capacitismo. El capacitismo como la normalidad, como exposición de la normalidad. Entonces, la antropología, si algo tiene como muy arraigado, es la lucha contra la normalidad, tomando en cuenta la normalidad como eh, un modelo, un ejemplo, un arquetipo, por ejemplo, de persona, cómo debe ser una persona. Tiene que tener dos ojos, tiene que tener tales funciones, tiene que caminar, tiene que pensar de tal manera, tiene que evolucionar. Bueno, contra esa idea del capacitismo, la antropología opone toda una idea de diversidad, y que así como se aplicó esto a cuestiones que la gente llamábamos cuestiones étnicas, cuestiones de segregación racial en la década del 50, cuestiones de nacionalismo, cuestiones de origen étnico. Bueno, también se puede aplicar esa perspectiva de diversidad en materia de discapacidad. Entonces, digo, ese es un gran aporte de la antropología, la desnormalización. Pero yo digo, otro aporte importante es entender al colectivo de las personas con discapacidad como una construcción social cuyo logro, digamos, final sería lo jurídico, como la convención. Por eso yo, cuando dicen la convención provocó esto, yo digo, estoy en las antípodas, digo, no, la convención no construyó esto, la convención es el final del proceso. Es el final del proceso, pero como los procesos son dinámicos y son dialécticos, es el final, pero así como es el final, se constituye en el inicio de una nueva etapa, donde ahora dice, bueno, estamos constituidos como colectivo, estamos reconocidos, y ahora nos enfrentamos como a otras paradojas. Yo creo que ahora, todo esto que estamos diciendo, lo vas a ver más, Patricia, en el libro nuevo que va a salir ahora, que se llama Familia y Apoyos. Lo que estoy queriendo plantear para adelante es la paradoja o el diálogo paradojal, podríamos decir, entre lo inclusivo y lo exclusivo. Algo de esto digo también en el libro, pero lo digo quizá, lo estoy como procesando un poco más. ¿Qué es lo inclusivo y lo exclusivo? Que por un lado este colectivo cristalizado, digamos, consolidado y aceptado, que tiene un estatuto, un estatus jurídico y político, que es el de las personas con discapacidad, a donde yo incluyo a las familiares de personas con discapacidad. Y ese es otro debate también lindo, si después podemos charlarlo. Pero Me gusta. hay una dinámica y un diálogo entre lo inclusivo y lo exclusivo. ¿Por qué? Porque por un lado, una de las demandas colectivo de las personas con discapacidad es ser incluido, o sea, lo inclusivo. Pero por otro lado, tiene una perspectiva de decir, no solamente quiero estar incluido, sino que quiero tener determinados privilegios y prioridades respecto de los demás, porque las necesito. Entonces, hay una dinámica de lo incluyente y lo
es lo inclusivo y lo exclusivo. Y para eso se requiere como mucho poder político durante mucho tiempo, a largo plazo, y mucha consideración social. Por eso es que yo planteo que no va a servir aprovechar el momento político y meter una ley y aprovechar y sacar, sino que acá no puede haber avivadas. Tiene que haber un convencimiento social profundo de la necesidad de esta dinámica de lo inclusivo y lo exclusivo. Incluyendo, perdón, que use nuevamente esa palabra, incluyendo en esto algunas negociaciones que se van a tener que dar en algún momento para decir, bueno, hasta acá sí, hasta acá no, esto sí, esto no, hay cosas que se pueden pedir, hay cosas que no se pueden pedir, y entonces ahí ya como abogado me pone a veces en una situación difícil, porque uno como abogado, muchos de los que están escuchando lo son, vos también, una vez como abogado dice, bueno, el cliente siempre tiene la razón, pero como pensador social digo, bueno, no sé si el cliente siempre tiene la razón, hay cosas que piden. La otra vez una abogada amiga me decía, sí, porque tengo una persona que están pidiendo que pague en el geriátrico. Digo, pero el geriátrico no corresponde a que se lo paguen por el sistema de discapacidad, no corresponde que pague el geriátrico. Bueno, pero pagó durante tantos años, pagó la prepaga. Sí, bueno, pero no es un sistema de capitalización. Los sistemas colectivos no son capitalizaciones que uno va poniendo todos los meses y va acumulando para después gastar. Ahora, cuando a vos te llega el amparo y te lo piden, y bueno, ¿lo tomás o no lo tomás? Si no lo tomás vos, lo va a tomar otro abogado. ¿Qué haces? O sea, yo a mi amiga no le digo no lo tomes, ¿sí? Tomalo y te sirve y está perfecto, y si lo ganás, bueno, bien. Pero la verdad, si yo fuera juez, también le digo, yo no lo aprobaría, porque la prestación geriátrica no es una prestación de discapacidad. Sí, hay una diferencia entre defender un interés, entre defender un interés y investigar el tema y hacer un trabajo. A veces se confunde, y vemos mucha gente que lo confunde, y yo puntualmente en varias ocasiones me he confundido. Pero bueno, depende del lugar donde nos paremos. Pero cuando hablamos de investigación, claramente el abordaje tiene que ser uno, y eso me parece interesante, y el desafío que tenemos que tomar, por lo menos los que tratamos de escribir, estudiar y aportar algo y dejar algo. Yo tengo una pregunta, Juan, que esto es algo que me ronda la cabeza cuando estudio el tema. Hay un pasaje donde uno dice, mira, yo investigo sobre esto, hago mi aporte desde mi área, y creo que esto puede producir un cambio concreto, es a través de las políticas públicas. Hay un punto de contacto entre lo académico, por ejemplo, en la universidad, y el punto de contacto con el decisor público, con el funcionario, que se da naturalmente, o necesariamente son dos cosas que van separadas, no se tocan. ¿Cómo lo ves a eso? Primero te pregunto si ustedes me escuchan bien, porque yo te escucho súper cortado. ¿Vos me escuchás bien cuando hablo? Ahora te escucho bien, sí. ¿No me escuchaste bien recién? Bueno, creo que haber escuchado la pregunta, pero por lo que entiendo, la universidad no es lo que a veces nos gustaría que sea. Entonces, el graduado universitario expone motivaciones que no siempre son las que están, como cualquier ser humano, o sea, uno no siempre dice todo lo que motiva las cosas que hace. Dice algunas cosas y otras cosas están no dichas o están implícitas o directamente están ocultas. Y hay cosas que están bien y cosas que están mal. Yo no digo que esté mal, por ejemplo, la ambición por ganar dinero, pero nadie, en la universidad nadie te dice yo estudio para ganar dinero. Como que queda mal decir eso. Entonces, te dicen, no, yo quiero devolverle a la sociedad. Y hay como una postura de
en materia de discapacidad, nadie te va a decir, yo quiero que me paguen el geriátrico porque así no lo pago yo. En general hay como una postura de Robin Hood, yo le estoy sacando al rico para darle al pobre. Y le saco a la obra social porque la obra social tiene mucho dinero y si no se la roban los caciques sindicales. O le saco a la empresa de medicina prepaga porque ya ganaron mucho, entonces le saco. Entonces, hay como un discurso justificatorio del tono de Robin Hood. Y soy un abogado justiciero porque lucho contra el sistema de salud. Como si el sistema de salud es un sistema corrupto que no le da al que necesita, entonces yo soy el abogado justiciero o justiciera que vengo a poner las cosas en su lugar. Esa idea, mucha gente la compra, está muy, si vos ves las redes, por eso a mis ayudantes les pido a veces que ni miren las redes sociales, y si las miran, que no se las crean, porque es terrible las tonterías que uno ve ahí, que son cosas lindas, pero son cosas lindas en el plano de lo amoroso, de lo sentimental, de lo emotivo, pero si uno toma eso como conceptos más profundos, no. Entonces, la motivación, lo académico se amolda al sistema, porque vos de la universidad salís con una noción muy básica, y después te vas haciendo en la práctica, y tu especialidad la haces en la práctica, y según en el campo en el que litigues, y te vas especializando. Entonces la universidad te da nociones bastante básicas y bastante toscas, te diría, porque en general aprendiéndote 3 o 4 frases del tipo así como si fueran comodines, que las vas poniendo y le vas viendo un poco al profesor a ver qué tipo de frase le gusta escuchar, y vos metés esa frase, y si te sabés alguna cita legal, mejor. En general hay muy poco ánimo, muy pocas herramientas o muy poco interés de no aprobar un alumno. Por lo tanto, el que entre a la universidad se recibe. Me duele decirlo de esta manera, yo trato de que no haya ningún alumno que estudie conmigo que apruebe sin saber. Intento hacerlo, es lo que le transmito a mis ayudantes, que no aprueben a nadie si no sabe, pero me doy cuenta que hay gente que llegó al último año de la carrera, no sé cómo llegó, porque no sabe nada. Es una cosa increíble, hay nociones básicas. Hay alumnos que no saben qué es un acto jurídico, qué es un contrato, qué es un delito, cuestiones básicas que uno dice, decime qué es un acto jurídico. Dice, bueno, más o menos la idea. No, más o menos la idea, no. No, con mis palabras, no. Para algo hay una terminología técnica, para algo hay conceptos precisos, y la verdad es que en general no los tienen los alumnos. No sé, ese es otro problema, y ahora ya no hablo como antropólogo, sino como abogado, necesariamente, y como casi te diría como funcionario, no soy funcionario político, pero sí soy director del área de formación docente y me doy cuenta que los auxiliares docentes se adaptan rápidamente también el sistema finalmente es un sistema darwiniano, ¿no? A la mediocridad se adaptan rápidamente, quizás. Y no me gustaría decirlo así porque suena un poco pesimista, pero la verdad es que la mediocridad es un poco la regla en el campo jurídico. Si vos ves los debates jurídicos en Argentina son bastante mediocres. No digo que sé que todos los juristas sean mediocres porque hay maestros de juristas y hay gente inteligentísima y que debate cuestiones buenísimas, y la Argentina ha tenido y tiene muy buenos doctrinarios con posiciones distintas hay un buen debate, pero no es, ese debate no se ve en la mayoría de los abogados. La producción de abogados no está pensada en juristas, mano de obra para ir a litigar, y sobre todo mano de obra, es una universidad con un modelo napoleónico, desarrollar mano de obra para el Estado básicamente, Sí. y para las instituciones, la administración de justicia y para el poder ejecutivo también. Juan, tengo una pregunta en esto de la formación.
y el resultado de un curso. La especialización de la que formo parte de la primera cohorte, ¿sí? Con Testina pendiente. ¿Cuál es tu objetivo? ¿A qué profesional o qué perfil de profesional vos apuntás que concluya la especialización? ¿Con qué herramientas? ¿Cuál es la visión tuya a la hora de diseñar ese curso? Bueno, un poco de mi respuesta anterior te habrás dado cuenta que yo no me encuadro dentro de los optimistas pedagógicos, los que creen que siendo profesor vos podés transformar al alumno. Me parece que eso es, uno puede influir un poco en algunas lecturas, puede influir un poco, pero vos no transformás. La persona que viene ya es la persona que viene y va a salir haciendo lo que tenga que hacer. Te voy a poner un ejemplo. Tengo un profesor amigo que siempre está muy preocupado y dice, la Facultad de Derecho tiene la culpa de la crisis argentina. No lo dice ahora, lo decía hace muchos años. Me imagino que lo debe seguir pensando. Hace tiempo no hablo con él, pero lo escribía incluso en artículos. Entonces él decía, la facultad tiene la crisis la culpa de la crisis porque forma a la mayoría de los funcionarios públicos, a la mayoría de los que van a llegar, mayoría, la mayoría de los que son asesores legisladores y a la totalidad de los cargos jerárquicos del Poder Judicial. Entonces, la élite argentina está formada por abogados y la principal institución que forma abogados es la Universidad de Buenos Aires. Por lo tanto, nuestra casa tiene la culpa de la crisis argentina. Aclaro, no es que lo dice ahora, vale para hace 10 años, hace 20 y hace 30. Esto. Yo creo que está equivocado, no porque nuestra universidad sea gran cosa, o sea, es la mejor de la Argentina, pero porque la Argentina, lo que hay alrededor es patético, pero no es que sea gran cosa la UBA. Eh, pero aún así no estaba, creo que está equivocado. ¿Por qué? Porque no es cómo se lo formó en la UBA, sino cómo es el sistema del interjuego y las dinámicas que se dan afuera de la universidad, cuando vos salís de la universidad. Cómo se compite por el poder, cómo se compite por los cargos en el Estado, cómo se compite por el liderato en las empresas, cómo se compite por los ascensos en el sistema judicial. Entonces, no es que la facultad no tiene la culpa de eso, la facultad no tiene la culpa de la avaricia o de la corrupción o de la mediocridad. Eso es un problema que nos excede. Ahora, vos dirás, bueno, somos cómplices. Y no es que somos cómplices, lo que pasa es que en todos los sistemas de cualquier lugar del mundo existen estas cosas malas. Así como existen cosas malas, existen cosas buenas. No es todo avaro, ni todo corrupto, ni todo mediocre. Hay de todo. A lo que me refiero es que me fui un poco para contestar la pregunta. Di una vuelta, antes de meterme en la respuesta, pero vas a ver qué tiene que ver. Lo que te quiero decir es que yo no pretendo cambiar a nadie desde el posgrado, no pretendo cambiar a nadie, ni pretendo cambiar el sistema de las prestaciones. Sí pretendo que lean cosas que generalmente no se leen, que estudien, que cumplan con los requisitos y que se escuchen y que se forme un buen clima, que creo que se logra, un buen clima de diálogo y de disidencia y de respeto de la disidencia entre la gente que hace el curso. Solamente eso, no tengo una pretensión de un modelo de profesional, un arquetipo de profesional, porque aparte, si vos me dijeras, vos tenés la solución de cómo... Si sabés tanto, alguien podría decirme, si sabés tanto, ¿por qué no vas y lo arreglás vos? Porque yo no sé nada, o sea, yo sé investigar, sé escribir, sé dar clase, pero si me pusieran a cargo de un área de gestión, no sabría llevarlo porque no soy funcionario. Tiene que haber gente que, no sé si sepa tanto de discapacidad, tiene que haber gente que sepa de gestión, que sepa de análisis de costos, que sepa manejarse políticamente, que sepa ir a pedir presupuesto, que sepa también decir que no. Yo no soy funcionario, o sea, hay gente que estoy seguro que la hay en las burocracias, en los sistemas del Estado, tiene que haber mucha gente muy capaz. Yo conozco gente capaz. Ahora,
Después, ¿quién llega? Capaz que no llegan los capaces, capaz que llega el más acomodado en ese momento. Bueno, eso sí habría que cambiarlo. Y ahí sí trato de, si bien no es un modelo de, no es que es un modelo de profesional que busco, sí lo que busco en el posgrado es que se hable claramente, que se hable a calzón quitado, o sea, que no tengamos pelos en la lengua para decir lo que tengamos que decir. Y yo creo que eso se logra. Y es difícil porque cuando uno dice estas cosas tiene que tener cuidado de no convertirlo, de no ser hiriente. Tengo una colega, una exalumna y colega y amiga que es muy correctamente siempre me dice, decir las cosas sin pelearte. Bueno, intento, tengo que hacer todo un trabajo, pero creo que se puede hacer. Y seguro que lo has logrado, Juan, porque viéndolos muchas personas que forman parte de tu equipo, y bueno, pienso en grandes colegas como Andrea, como Viviana, como Alejandra, ¿sí? Gente tan buena gente. La verdad que se han formado un equipo maravilloso, que coordina un montón de actividades. Yo por eso te traje en alusión el tema de la especialización. Yo sé que vos no querés construir un arquetipo de profesional egresado, pero es muy interesante realmente el abordaje del curso, y está bueno resaltarlo, y aunque sea en este pequeño espacio mencionarlo, nosotros tuvimos la posibilidad por el contexto, no sé si después lo van a programar a futuro, hacerlo también a distancia, pero bueno, tuvimos la posibilidad por la pandemia de ser la primera cohorte, y nosotros viviendo en Puerto Madryn, también otros colegas del interior del país poder acceder, ¿no? Con colegas de Córdoba, con colegas de otras provincias, que la verdad es un lujazo. Nosotros habíamos hecho el primer año con Noelia, y poder terminar la especialización para nosotros fue un privilegio y un placer también. Lástima que nos quedamos con las ganas de juntarnos, irnos a tomar una cerveza, ya será en alguna posibilidad, incluso las jornadas, ¿no? Porque la hacíamos hacer en San Juan y demás, y bueno, y ahora tenemos el 26 y el 27 las jornadas nacionales gratuitas a través de YouTube, a través de tu canal de YouTube, o el canal Juan Antonio Sea, que ya es de todos, ¿no? Porque hay de todo allí. Este, la posibilidad de, bueno, de que la gente se acerque y que lo vea. Yo personalmente me gusta mucho el feedback. Recuerdo en una oportunidad que alguien de Puerto Montt, Nelia, representa una asociación, te mandó un comunicado y vos personalmente le contestaste. También hay un feedback ahí donde yo veo que estás acostumbrado, y la gente por ahí se sorprende, porque dice, bueno, está en la UBA, en el lugar central, y yo qué sé, bueno, y por ahí vos también tenés gestos como esos, y la pluralidad del acceso al espacio. Está bueno eso también, o sea, nosotros ahora vamos a tener el 26 y el 27, cualquier persona se puede conectar y puede acceder a los paneles, que son 6 paneles, ¿verdad? Son 6 paneles: familia, seguridad social, amparos, hay un panel de cierre, bueno, seguramente hay varios que me estoy olvidando, que es clásico de mí, pero bueno, nada, lo quería mencionar. Obviamente una charla con vos puede ser una charla eterna, y podemos hablar de miles de cosas, pero bueno, era sacarte un rato hoy como para charlar un poquito de esto. Igual estamos en contacto, estamos en la previa de las jornadas, así que estamos más en contacto que nunca con la organización. Pero bueno, nada, Juan, es agradecerte por el tiempo que te saqué en este contexto con los problemas tecnológicos. Para mí, para nosotros es un lujo tenerte en el final del módulo para charlar un poquito. Y bueno, y cerramos el módulo de salud y discapacidad de tener con vos. Continúa el martes el de seguridad social, el jueves, perdón, que no me enojen. Y bueno, un abrazo y un agradecimiento. Y te dejo el cierre si querés decir algo antes que el señor Instagram nos corte. Solamente mandarte un abrazo a vos, Patricio, a Noelia, a León. Los admiro, los quiero mucho. Realmente es muy valioso el trabajo que hacen, y aparte, sobre todo, me interesa mucho la frontalidad, digamos, la honestidad con la cual podemos debatir. Así que te agradezco nuevamente por la invitación, y un gran abrazo a toda la gente de Puerto Madryn y a toda la gente que nos está escuchando en cualquier lugar del país. Gracias nuevamente.